Cuando vemos la Escritura, gran parte de lo que vemos en lo que viene siendo en los evangelios, el evangelio, tiene que ver, vamos a llamarle, con la identidad que nosotros tenemos en Cristo. O sea, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? En estos últimos tiempos, bueno, yo creo que en todos los tiempos, pero más en estos últimos tiempos, como que ha habido, de acuerdo también ahí los psicólogos comentan que cada vez aumenta más el hecho de que más personas están sufriendo, le llaman ellos una crisis de identidad, es lo que le dicen ellos. Y aparentemente se dice que cada vez va aumentando más eso. Y esa crisis de identidad que pues le llaman así los psicólogos en cuanto a las personas, realmente lo que viene a ser y lo que realmente comentan también psicólogos cristianos es que esa crisis de identidad que ellos mencionan tiene que ver precisamente por la falta de identidad espiritual que hay en la gente, en las personas. Es uno de los aspectos importantes que hay. Entonces, a través de la Escritura, entonces vemos nosotros que cuando, por ejemplo, en el Génesis, cuando vemos lo que es llamado la caída del hombre, cuando Adán y Eva caen, de alguna manera ahí es considerado, y podemos considerarlo, que esa caída del hombre, cuando Adán y Eva caen, que se le llama así en la tentación, ahí es donde pierden su identidad espiritual. Desde ahí empieza la pérdida de la identidad espiritual del ser humano. Desde ese momento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, después de que ellos, Adán y Eva, desobedecen, inmediatamente entra el pecado. Y al entrar el pecado en ellos y por consiguiente en la humanidad, ahí se perdió la identidad que tenían ellos en Dios, en el Dios que los había creado. Así es que, pero desde Adán, la identidad que Adán tenía era, vamos a llamarle, hijo de Dios. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 38, cuando dice, como dice, Caín era, ¿es Caín o es Cainán? Era hijo de Enos. Pues dice, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Estaba viendo la genealogía hacia atrás. Entonces, de alguna manera, eso era lo que había en Adán. Adán no había pecado, él estaba tranquilo, feliz. Pero cuando viene la desobediencia, entonces es ahí donde se pierde esa identidad. Porque fue engañado, porque fue después avergonzado, porque fue cuando empezó a sentir vergüenza.
Entonces vemos cómo desde un principio la Escritura, cuando nos habla, cuando vemos todos estos pasajes, ahí podemos entender y ver precisamente eso, esa pérdida de dignidad. Podemos decir que se perdió la comunión que Adán tenía con Dios. La palabra comunión significa común unión. O sea, esa común unión, esa comunión que era normal en Adán y también en Eva, ahí se rompe. Entonces, ahí empieza a haber una separación entre Adán y Dios. Empieza a haber esa separación. Así es que la importancia que tiene, siguiendo adelante, el que nosotros ya ahora como seres humanos y como cristianos, el que vayamos entendiendo la importancia de esa comunión con Dios. Es básica, la importancia es básica. Por eso tanta insistencia a través de la Escritura de que nosotros no podemos ni debemos de perder nuestra comunión con Dios. Por eso vemos a través de toda la Escritura. Pero a veces como que dice, bueno, ¿por qué tanta insistencia en eso, en perder, el que no debemos de perder nuestra comunión con Dios? Pues porque en nuestra naturaleza es muy fácil el que perdamos nuestra comunión con Dios. Es fácil por la misma situación, como comentamos muchas veces, el trabajo, las actividades cotidianas, los problemas, todo eso es fácil, muy fácil, que nosotros nos distraigamos y vayamos perdiendo esa comunión que tenemos, que debemos de tener con el Señor. Así es que, pero es importante que ahora como cristianos, quienes hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, encontremos la identidad, vamos a decir así, que se nos había sido robada. Vamos a decirlo así, desde entonces. Por eso, el propósito de Dios, desde que Dios creó al primer hombre, Adán, siempre fue y ha sido el que esa comunión nunca se pierda. Ese es y ha sido el propósito de Dios. Pero como lo vemos desde en ese momento, el momento de que Adán y Eva son engañados, hasta la fecha el ser humano seguimos siendo engañados también para no continuar con esa comunión con el Señor. Entonces, ahora en Cristo, como cristianos, Jesús vino, vamos a decir así, a instaurar. Jesús vino no para instaurar, vamos a decir, una religión, como normalmente se ha enseñado o se ha creído. Jesús vino para instaurar su reino aquí en la tierra. No una religión, sino su reino. La religión vamos a decir, la ha instalado el hombre. Por eso hay tantas religiones. Pero eso no es de Dios. Jesús vino para establecer su reino aquí en esta tierra. Para establecer su reino en la tierra y en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando nosotros vamos conociendo, entendiendo que Dios envió a su Hijo
a este mundo para establecer su reino en esta tierra y en el corazón de cada uno de nosotros, es entonces que empezamos a recibir o a volver a tener esa identidad que se había perdido en el hombre, en el ser humano. Así es que como hijos de Dios, nuestra comunión con Él no debemos nunca de perderla. Nunca, a pesar de cualquier situación, cualquier circunstancia, nuestra comunión con Dios debe de permanecer siempre firme ahí. Y claro, pero ¿qué es lo que dice las Escrituras cuando vemos el Evangelio de Juan? ¿Recuerdan aquel pasaje que yo creo que todos conocemos, Juan 10:10, cuando dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir? Así es, ¿recuerdan? Y así ha sido desde un principio, desde Adán. Vino para robar, matar y destruir todos los aspectos de nuestras vidas, empezando de nuestra comunión con Dios. Y cuando eso ya empieza a debilitarse nuestra comunión con Dios, es que entonces precisamente la identidad del hombre y de la mujer empieza a debilitarse también. Empieza a haber esa, como decíamos, que le llaman los psicólogos, empieza a haber esa crisis de identidad. Y nadie estamos exentos de eso. Por eso cuando empezamos a vivir esa nueva vida en Cristo, empezamos a experimentar ese cambio en nuestras vidas. Ese cambio es, bueno, porque una vez que Cristo viene a nuestro corazón, dice la Escritura que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Así es. Entonces es lo que empieza a haber ese vamos a decir, cambio en nosotros. Entonces, dice, vamos a ver Romanos capítulo 6, como dijimos hace un momento. Romanos 6. Y quiero leerlo así rapidito en la versión Reina Valera, a partir del versículo 1. Así, aquí lo vamos a estar viendo. Vamos a verlo aquí en la pantalla. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a ver hasta ahí por el momento. Fíjense. Cuando Cristo venció en la cruz, y yo sé que todo esto pues no es nuevo para la mayoría de los que estamos aquí, esto no es un mensaje nuevo que no conocíamos, es algo que todos conocemos, pero es importante, vamos a decir así, que lo entendamos o que lo recalquemos precisamente para afirmarnos cada uno de nosotros en lo que somos en Cristo. Amén. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que Cristo venció en la cruz, podemos decir, ¿nosotros también vencimos? Sí. Amén. A pesar de lo que nosotros
hemos hecho es, pues, creer, entregar nuestra vida a Él, a leer su palabra. Cuando Cristo murió en la cruz, dice la Escritura, que nosotros, cuando Cristo venció, nosotros vencimos. Entonces, podemos decir también, todo lo que le pasó a Cristo, nos pasó a nosotros. ¿Lo habíamos visto así? Fíjense lo que dice la Escritura. Cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Dice la Escritura, juntamente con Él. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Cuando Cristo ascendió a los cielos, nosotros también ascendimos. Y ahora Él está sentado, dice, a la diestra del Padre. Y dice la Escritura que nosotros también estamos con Él. Por ejemplo, podemos ver Efesios 2:6, cuando nos dice lo que nos dice Efesios 2:6. Y juntamente con Él, dice Efesios 2:6, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense, ¿cuántas veces no hemos leído estos pasajes? Muchas veces, ¿no es así? Pero vemos que aquí nos dice la palabra, juntamente con Él nos resucitó. ¿Juntamente con quién? Fuimos nosotros resucitados, o sea, vueltos. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Sí. Espiritualmente hablando, esa es la realidad que hay dentro de nuestra vida espiritual. ¿Lo habíamos entendido así? ¿Lo habíamos visto así? Así es. Como que puede, o como que suena, como que parece así, como que, ¿cómo es que yo voy a estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales? Pues es lo que nos está diciendo la palabra y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Cuando nosotros vamos entendiendo eso espiritualmente, es entonces que nos va sucediendo en nosotros, como que va reviviendo esa falta de identidad que ha habido desde antes de conocer a Cristo, como que empezamos a revivirlo. Es lo que empieza a hacer en nosotros ese cambio, esa renovación en nosotros. Ahora podemos decir también, en la cruz y en la resurrección. En la cruz, cuando dice fuimos muertos juntamente con Él, la cruz, podemos decir, mató a nuestra vieja naturaleza. Ahí muere nuestra vieja naturaleza. Sí. Porque Cristo murió por nosotros. Y en la resurrección, cuando Jesús resucita, ahí nuestra naturaleza que estaba, vamos a decir, muerta, que nos había sido quitada, viene esa naturaleza divina a nosotros. Ahora, a partir de eso, es que tenemos nosotros esa nueva identidad o esa identidad que nos había sido robada. Por eso, como creyentes, podemos decir, estamos unidos en Cristo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión. Amén. Pero nosotros tenemos que entenderlo, o ir entendiéndolo. Tenemos que apropiarnos de esas verdades por fe.
No podemos experimentar, vamos a decir, la libertad espiritual que hay en nosotros, que hay en Cristo, hasta que nosotros vayamos entendiendo, comprendiendo estas verdades. Amén. Por eso vemos que en este caso, a los romanos, en esta carta a los romanos, el apóstol Pablo está hablándoles y diciendo que para vivir una vida gozosa, victoriosa, ellos deben conocer y apropiarse de las verdades y de las promesas que tenemos en Cristo. Así es que veamos en el versículo 6, Romanos 6, versículo 6, nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ok, cuando dice aquí, fíjense, cuando dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. La palabra de Dios, cuando dice nuestro viejo hombre fue crucificado, o nuestra antigua naturaleza o vieja naturaleza. ¿De dónde viene esa antigua naturaleza? ¿Desde dónde la venimos? ¿La traemos como herencia? ¿Desde dónde? Dijimos, desde Adán. Directamente de Adán. Entonces dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, esa naturaleza que nosotros traíamos o traemos como seres humanos desde que nacemos, como herencia de Adán, fue crucificada. Esa naturaleza es crucificada. Así es que cuando nosotros creímos en Jesús, nos arrepentimos, como ya dijimos, es entonces que recibimos esa nueva naturaleza. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Yo creo que la mayoría nos acordamos y conocemos ese pasaje. Ahora, fíjense, cuando dice nueva criatura es, la palabra criatura literalmente significa creación. Somos una nueva creación. Porque cuando Romanos 1:20 habla y hace referencia a la creación del mundo, según los que conocen el idioma original en que fue escrito, comentan que es la misma palabra que se usa cuando habla de la creación del mundo a cuando hace referencia a que somos nueva criatura. O sea, somos nueva creación. Qué interesante, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. O sea, empieza a haber una transformación en nosotros espiritual. Por eso el apóstol Pablo, él llegó a decir también ese pasaje que todos conocemos allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ¿qué? Cristo vive en mí. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo tenía falta de identidad? En ningún momento, ¿verdad? Precisamente él, desde que él tuvo ese encuentro con Jesús,
su identidad y quién era Él en Cristo, siempre estuvo firme a pesar de todo lo que Él pasó. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los sufrimientos que Él pasó, a pesar de todo lo que Él sufrió, Él siempre se mantuvo firme en el Señor. Amén. Así es que cuando nuestro viejo hombre, nuestra identidad antigua, fue crucificado con Cristo, esta, vamos a decir, nueva naturaleza que tenemos, o nuestra identidad pasada, cuando dice que o nuestro viejo hombre o nuestra vieja naturaleza no resucitó vamos a decir, de la tumba, sino que nuestra vieja naturaleza murió, ahí quedó para siempre. Así es que, por eso Efesios 2, 1 al 6 nos dice, no sé si lo tenemos por aquí, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Después dice, vamos a hacer aquí, quiero leer la Nueva Traducción Viviente aquí, porque es bien importante para que nos aclare lo que estamos hablando. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Dice en la Reina Valera, dice en un pasaje, éramos por naturaleza hijos de ira, dice así la Reina Valera. Pero vemos también cómo el apóstol Pedro, Dios a través del apóstol Pedro, también dentro de las enseñanzas que encontramos en Primera de Pedro 1, 3 al 5, dice que ahora tenemos una nueva naturaleza. Hace precisamente la misma referencia, que nosotros tenemos ahora una nueva naturaleza. Dice la Nueva Traducción Viviente en Primera de Pedro 1, 3, por su gran misericordia, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ahora vivimos con gran expectación, dice esta versión, con gran esperanza. Entonces vemos cómo tanto las enseñanzas del apóstol Pablo, las enseñanzas del apóstol Pedro, nos dicen exactamente lo mismo, porque es la palabra de Dios. Amén. Ahora tenemos una nueva naturaleza, podemos decir una nueva identidad. Así es que cuando regresemos ahí, Romanos 6, versículo 6, de nuevo, regresemos ahí cuando dice, sabiendo que,
cuando dice esta palabra, sabiendo que, quiere decir, seamos consistentes de quien, o seamos conscientes, no consistentes, seamos conscientes de quién somos ahora. Estemos seguros de quién somos ahora en Cristo, sabiendo que nuestro viejo hombre está muerto, por eso ya no debemos de actuar como el antiguo hombre, sino como el nuevo hombre. Amén. ¿Por qué? Porque ya ha sido crucificado y muerto para siempre. Amén. Entonces, ese es un aspecto, vamos a decir, importante de que tenemos que entender, que es parte de la identidad que nosotros tenemos. Que nuestro viejo hombre ha sido crucificado y ha muerto para siempre. Cuando hemos entendido eso, que ya somos una nueva criatura, eso es parte importante que tenemos que tenerla bien presente, porque es parte de nuestra identidad en Cristo. Amén. Porque ¿qué sucede? Hablábamos de la religión. Muchas veces, porque como perdemos nosotros nuestra identidad y nos movemos ya no en el reino que Cristo vino a establecer, sino nos movemos en una religiosidad. Nos movemos como cristianos, como creyentes, en una religiosidad, en puros aspectos externos. Nos movemos, y eso nos hace creer que somos muy espirituales, como lo hemos dicho. Y no es que esté mal. Cambia nuestra manera de hablar, nos movemos, empezamos a emplear términos que, como repito, no es que esté mal, pero ya Dios te bendiga y gloria a Dios, amén, aleluya. Y empieza nuestro vocabulario a cambiar y qué bueno. Pero consciente o inconscientemente se cree o se piensa que eso es todo. Empieza a haber cambio en nuestras maneras de hablar principalmente. Y con eso, como que muchos con eso pensamos que ya no fumo, ya no tomo. Ese es lo, vamos a decir, lo básico. Ya no fumo, ya no tomo, ya no voy a los bailes y ya digo gloria a Dios, amén, aleluya. Y se piensa que esa es la vida cristiana. Pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Porque eso mismo, decir, amén, gloria a Dios, aleluya, no fumo, no tomo, no voy a bailes. Hay mucha gente que no es cristiana y tampoco fuma, ni toma, ni va a bailes. Mucha gente que es cristiana, que no es cristiana y hace eso. O sea, eso no lo es todo. Pero como decíamos, a veces pensamos y creemos, cuando creemos que eso lo es todo, entonces estamos viviendo una religiosidad. No hemos entendido para qué vino Cristo. Cuando empieza a haber ese cambio en nosotros, nuestro carácter, cuando empieza a haber ese cambio en nosotros, realmente en el fondo, desde nuestro corazón, entonces ya es diferente. Entonces ya, mientras no reflejemos a través de nosotros ese cambio, entonces no hemos entendido. Estamos viviendo todavía una vida cristiana religiosa. ¿Se entiende? Por eso hacemos y seguimos haciendo mucho énfasis en eso. Porque por muchos años hemos vivido vidas muy religiosas. Muy religiosas. Y nos hemos mantenido ahí. Pero el cambio que debe haber en nosotros no se ha logrado del todo, o como Dios quiere que haya. Por eso es que se viven vidas cristianas, pues igual, religiosas, débiles, espiritualmente hablando. Entonces,
Cuando dice, sabiendo, Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ahora, cuando dice, sabemos que dice la Nueva Traducción Viviente, sabiendo que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado pierda su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora, el pecado, dice, el pecado pierda su poder. Y ahora, fíjense, esto es bien importante. El pecado no muere. El pecado no está, el pecado no muere, el pecado va a seguir ahí. La Biblia nos dice que nosotros estamos muertos al pecado. No que el pecado muere. Nosotros debemos morir al pecado. ¿Y cómo es que debemos morir al pecado? ¿Qué quiere decir? Cuando dice que somos muertos al pecado. ¿Por qué dice así? Bueno, nos podemos hacer una pregunta. ¿Un muerto puede pecar? Por eso dicen muertos al pecado. O sea, un muerto ya no puede pecar, ya está muerto ya. Entonces, cuando dice, hemos sido muertos al pecado, o sea, ya no debemos, sí podemos, pero como cuando dice muertos al pecado es ya no más, no debemos ya más nosotros de desobedecer, de pecar. Así es que, ahora, cuando dice también ahí en Romanos 6:6, vamos a continuar ahí, cuando dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. La palabra destruido también significa desactivado, significa sin poder, sin influencia. O sea, es lo que podemos entender entonces cuando dice aquí la Escritura, la palabra destruido. Ya no tenemos, ahora en nuestra nueva naturaleza, ese poder ha sido desactivado, ya no tiene poder en nuestras vidas. Amén. Y eso es algo que tenemos que entenderlo. Porque es que como cristianos fácilmente siguen cayendo en pecado, en desobediencia, haciendo cosas que saben que no convienen, que está fuera del orden de Dios. ¿Por qué? Podemos decir, porque todavía no saben quiénes son en Cristo. Cuando hay esa convicción de quiénes somos en Cristo, ya no tan fácilmente vamos a ceder al pecado. No tan fácilmente. Ahora, cuando hablamos de ceder al pecado, es muy común que solamente lo relacionamos con aspectos específicamente, vamos a decir, bueno, yo ya no voy a cometer cosas de pecado hablando sexualmente o hablando algunos aspectos así más que se pueden, vamos a decir, exteriores. No solamente está hablando de eso. Está hablando de aspectos donde nosotros podemos cometer pecado, podemos pecar cuando hay egoísmo en nosotros, cuando hay envidia en nosotros, cuando hay falta de perdón en nosotros, todos esos aspectos que aparentemente no son tan visibles, pero están en nosotros. Entonces, eso ya fue desactivado por Cristo. Pero nosotros, conforme lo entendemos y vamos apropiándonos de esas verdades, es entonces que en nosotros empieza a hacer efecto. Y decir, yo sé quién soy y ya no tan fácilmente
Porque ya no tan fácilmente nos dejamos influenciar, llevar. ¿Por qué? Porque ya estamos conectados en esta comunión. Hemos entendido quiénes somos, en dónde estamos sentados ahora. Cuando eso está en nosotros bien, va estando bien firme, ya no tan fácilmente cedemos. ¿Se va entendiendo? Puede parecer tal vez un poco, no sé, complicado, pero es importante que lo entendamos. Amén. Veía una definición, por ejemplo, cuando en la Escritura habla y hace referencia a que ya no debemos andar, ¿recuerdan? En la carne. Todos conocemos y a veces que decimos, ¿verdad? Hacemos cierta referencia, ya no andemos en la carne y decimos en la chuleta y hacemos referencia a eso. Pero veía una definición que me gustó en cuanto a la carne. Y dice esa definición, cuando hace referencia a la carne, dice, es nuestra personalidad bajo el control y el dominio del pecado. Cuando hace referencia de la carne. Nuestra personalidad bajo el control y el dominio del pecado. Eso es cuando hace referencia a la carne. Entonces, por eso cuando dice la Escritura que nuestra lucha, ¿qué dice? No es contra sangre ni carne. Podemos decir, ¿dónde está nuestra lucha? Ahora, cuando dice no es contra la sangre, contra sangre y carne. Entonces nuestra lucha es en lo espiritual. Nuestro espíritu, entre nuestro espíritu y la carne. Ante ese control del dominio del pecado que ha habido en nosotros. Hay esa lucha. Pero recordemos que estamos aprendiendo o estamos entendiendo que en Cristo ya ese poder del pecado que había en nosotros ya fue destruido. No es por nosotros mismos, es porque Cristo mora en nosotros. Amén. Ya después no tenemos excusa. Cuando no conocíamos a Cristo, cuando no entendíamos, entonces por eso fácilmente éramos arrastrados, llevados por el pecado. Pero ahora en Cristo ya no debemos tan fácilmente ser llevados y arrastrados por el pecado. Por eso en Gálatas 5, 16 y 17 vemos cuando hace mención precisamente, cuando dice el apóstol Pablo a los Gálatas, digo pues en la Reina Valera, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es, ¿qué dice? Contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y vamos a verlo lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Igualmente dice, por eso les digo, versículo 16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en su vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dice el 17, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Así es que, por eso dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando dice que no satisfagamos los deseos de la carne, eso nos corresponde a cada uno. Es decisión de cada quien. Ya no es de que, como comúnmente escuchamos decir,
y lo hemos dicho muchas veces, pues es que la carne es débil. ¿Recuerdan? Es que la carne es débil. No. Por eso nos dice, andad en el Espíritu. Romanos 6, versículo 11. Así también ustedes deberían, de la Nueva Traducción Viviente, así también ustedes deberían considerarse muertos, otra vez dice aquí, fíjense, muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Amén. Después dice en otro pasaje, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que obedezcáis en sus concupiscencias, deseos, malos apetitos, lujurias, todo eso. ¿Recuerdan? Así es que vayamos al versículo 19, ahí de ese capítulo 6 de Romanos. Dice, continúa diciendo en el versículo 19. Dice el apóstol, aquí estoy viendo que yo no tengo aquí lo mismo. Tal vez aquí me equivoqué con uno en poner el pasaje correcto. Pero este pasaje dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, prestad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que tener bien presente esto. Tenemos que tener bien presente esto. Ya no tenemos que tan fácilmente ser llevados. Y eso tiene que ver en la forma en que pensamos, en la forma en que hablamos, en la forma que nos comportamos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, todo eso incluye, todos nuestros pensamientos. Amén. Ahora, otro aspecto que es bien clave para que nos ayuda a tener nuestra identidad firme en Cristo. Porque ahora que somos justos, ¿estamos de acuerdo? ¿Nos consideramos que ahora somos justos? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Muy pocos. Nosotros no somos justos por nuestra propia justicia. Somos justos por la justicia de Cristo en la cruz. Entonces podemos decir que ahora nosotros somos justos. ¿Qué dijimos? Antes el viejo hombre nos controlaba. Éramos injustos. Pero ahora el nuevo hombre, si el nuevo hombre en nuestra nueva naturaleza somos controlados por el nuevo hombre, entonces vamos a orar en justicia. Y somos considerados justos. Amén.
Por eso dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Así es que ahora somos y fuimos hechos justicia de Dios en él. Y después dice 1 Corintios, y ya voy a terminar. Son solamente algunos aspectos importantes que tenemos que ir aprendiendo, entendiendo que es parte de, para que nuestra identidad vaya siendo firme en nosotros, nuestra identidad en Cristo. Y de hecho, la próxima semana vamos a continuar con este mismo tema, porque hay otros aspectos también bien importantes que complementan, que se complementa para que nuestra identidad como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, esté firme y no se tambalee tan fácilmente. El día de hoy vamos a terminar en un momento, pero vamos a continuar la próxima semana porque vamos a ver otros puntos y otros aspectos que son bien importantes para que nosotros entendamos quiénes somos en Cristo. Aunque ya hemos hablado, no es la primera vez que estamos hablando de este tema. Ya se ha hablado, se ha enseñado en otras ocasiones, pero yo sé que Dios puso en nuestro corazón esto porque sabemos que es importante y necesario. Amén. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue esa ofrenda? ¿Cuál fue esa ofrenda? ¿Saben cuál fue esa ofrenda? ¿Se entiende? Jesús se ofreció por ti y por mí, por nosotros. Cristo nos compró con su sangre. Vamos a ponernos de pie. Cristo nos compró con su sangre. Mató al viejo hombre. Ahora nos ha sido dada una nueva naturaleza. Ahora nos ha sido dada esa nueva identidad. Y aunque nuestro cuerpo sigue siendo igual, sigue siendo el mismo, pero ahora tenemos un nuevo rey. Porque como dice la Escritura, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. En Cristo Jesús. Ahora podemos y tenemos la libertad y la responsabilidad de reflejar cada uno de nosotros esa nueva identidad que Cristo nos ha dado. Esa es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio para que a través de esa nueva identidad que Cristo nos ha dado podamos reflejarla al mundo y que podamos a través de nuestro testimonio decirles a los que no le conocen, con nuestro testimonio decirles que Cristo les ama, que en Cristo pueden encontrar
ese cambio, eso que están buscando. ¿Cuántos no conocemos que están perdidos, que están confundidos, que están desorientados? Antes de Cristo no sabíamos hacia dónde íbamos, pero ahora en Cristo sabemos hacia dónde vamos. Amén. Y esa es parte de nuestra responsabilidad y privilegio de compartir a los demás, aquellos que están y andan perdidos y desorientados en esta vida. Amén.